Continuamos en Hablando de Cine y ya estamos con Juan Dickinson, director de Destino Anunciado. ¿Cómo está, Juan? Gracias por venir. Bueno, muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Hacía mucho que no nos veíamos desde Constitución. Desde Constitución, exacto. ¿Qué hace? Tomamos juntos el tren. Estábamos juntos, un documental que hiciste muy interesante. Hace 2 años ya, ¿no? Hace 2 años. Mira qué buena memoria. Sí, yo me acuerdo. Me encantó, a mí me encanta hablar mucho con los directores, porque aprendo tanto y lo disfruto además. Y con Juan tuvimos una muy linda charla, recuerdo, esa tarde. Bueno, ahora estás estrenando Destino Anunciado, con Luis Machín, Manuel Vicente y más gente del elenco. Contanos sobre la película. Bueno, es una ficción, digamos, no tiene el componente documental que tuvo Un día en Constitución. El guión lo escribí con Enrique Cortés. Ajá. Es una idea mía en realidad que vengo trayendo hace algunos años y también que incluía mi fascinación con lo que sería el paisaje de carretera argentina, es decir, el paisaje de la ruta, Ajá. de las grandes distancias de retiro, de los choferes de micro y todo eso, que me parece que es todo un ambiente de bastante interés en el país y que es una de las redes que nos mantiene unidos, ¿no? No solamente de día, pero también de noche. Es Claro. una película en la cual hay mucha noche. Sí. Y es la historia digamos, de un hombre que se podría considerar bastante común, un personaje medio, un chofer de colectivo, que en su juventud vive un problema, digamos, tiene una experiencia que lo toca, es algo que él no puede olvidar, es en la época de la dictadura, y bueno, y después eso le genera como un fantasma en la conciencia. Tiene como un sueño recurrente, ¿no? Tiene un sueño recurrente, pero está basado en algo que le ha pasado. Claro. Y que le vuelve como una especie de pesadilla. Sí. Una parte de ese sueño él se lo imagina, se lo cuenta, lo reconstruye en su imaginación. Claro. Porque hay partes de eso que él no ve, que él no puede haber visto. Y eso genera también algo hacia el resto de la película, porque llega un momento en que uno se pregunta qué parte del resto de la película es real, digamos, real en el sentido de que esté pasando realmente, o es algo que él va construyendo también dentro de su conciencia. Claro. Porque pienso que lo que la película plantea es una especie, está como en el campo ético-moral, Claro. pero personal, es decir, no quizás una ética generalizada, social, sino algo que él encuentra que no puede evitar dentro de las decisiones que él tiene que tomar. Claro, él es un solitario. Él es un solitario y la película sugiere que él es un solitario en parte a raíz de esta experiencia. Claro. Porque es una experiencia a la cual él le rinde culto en cierta medida, y ese culto hace que él empiece a estar desfasado con la realidad que lo rodea, y entonces esa realidad empieza a ignorarlo un poco, o a tomarlo un poco como una especie de bicho raro, ¿no? Como pasa con tanta gente. Claro, que es un poco como lo toman los compañeros. A mí me llamó la atención esto de la vida rutinaria que hacen, ¿no? Siempre el mismo trayecto, en el mismo bar, se dicen de usted. Y la vida que tiene Manuel Vicente no es la misma que tiene Luis Machín, los personajes, digamos, ¿no? No son la misma. Hacen el mismo recorrido y trabajan de lo mismo. Sí, trabajan de lo mismo, pero la película también te hace notar que hay ciertas cosas que él ve, pero es como que las ve y no las registra. O las registra en una parte que no es consciente. Entonces, digamos, ves, esto nos va llevando a un territorio interesante. Él sabe, pero no sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en la dictadura? Uno sabe, pero no sabía. Inocente, quizás. Igual que la dictadura. Sin embargo, él sigue en su narrativa, pero como te digo, hay algo que él de alguna manera no puede soslayar, no puede callar, que le está pasando dentro de su psiquis, dentro de su conciencia. Claro. Y llega un momento en que a él le parece que la rueda de la vida le devuelve a la misma situación, lo que él identifica como la misma situación. Y entonces
por un lado él está desfasado con la realidad, Sí. con esa realidad Por esa experiencia oscura que pasó, ¿no? Pero por otro lado, él ya sabe las consecuencias de no hacer nada. Claro. Porque las acaba de vivir. Claro. Y bueno, entonces la película te lleva a ese punto, y yo creo que ahí lo que ha sido planteo y desarrollo se convierte en la verdadera trama. Claro. Pero me parece que es una trama que funciona a nivel psíquico, ¿no? Digamos, no estamos hablando de un suspenso clásico, no estamos hablando de una película de aventuras clásicas, sino la trama va apareciendo como a borbotones, que es como nos pasa con las ensoñaciones y con los temas de conciencia. Sí, porque va apareciendo de a poco y uno va viendo qué pasa ahora, ¿no? Hay un pueblo fantasma casi, que son muy pocos habitantes, creo que 150 Bueno, era, eso es lo que dicen, o 250, muy poquitito. Sí, sí. Y además cómo tenía que movilizarse la chica, todo oscuro, le pedían favores a los choferes del micro, que supongo que en la vida real debe ser algo similar también, debe haber un montón de pueblos chiquitos, casi fantasmas, que uno desconoce. Que sí, en el norte sí. ¿Dónde la filmaste? ¿En Salta? Sí, filmamos en Salta. Originalmente íbamos a filmar en Mendoza, pero finalmente decidimos que nos íbamos por el lado de Salta. ¿Ese pueblito existe, ese barrio, esa localidad? Ese pueblito existe, sí, fue un lugar, me parece muy apropiado, Sí. encontrado por nuestro director de locaciones, Sí. Roy Distel, que tuvo el buen tino de encontrar este lugar, y prácticamente lo disponíamos de él, es decir, hicimos muchas amistades, digamos, con el alcalde, con la gente local, y prácticamente el pueblo estaba a disposición. Claro. Así que lo podíamos usar casi como un decorado. Claro, porque es muy lindo, o sea, claro, es muy lindo para el cine, es muy lindo para el cine y para el tipo de película. A mí me trajo a la memoria otras filmografías, otras historias, porque el pueblo te va llevando a eso, ¿no? Cuando lo ves. ¿Es así? ¿Vive también poquita gente, como dicen ellos, o...? Sí. Hay una parte del pueblo que no se ve en la película, que sería como el pueblo está completamente rodeado por cañaverales, claro, no se ven, claro. o prácticamente no se ven en la película, y que la gente en el pueblo trabaja mayormente en esos cañaverales. Claro, en y son de paso. ¿Son gente de paso también o son de ahí? No, yo diría que no. Pues la película hay personajes que son de paso, sí, ¿no? Sí, en la película claro. Hay, bueno, al momento de la zafra seguramente que hay gente que viene Seguro. y que después se va de nuevo, ¿no? Hay mucha conexión, por supuesto, con el norte, con Bolivia. Claro. Estamos ahí al paso, es un lugar muy neurálgico, es muy cerca de Güemes, como vos sabés, sí. Es la puerta hacia el norte. Claro. Y bueno, ahí está todo eso, ¿no? ¿Y cómo fue filmar en Salta? Mira, nos fue muy bien, tuvimos muchísimo apoyo de la gente local, en el sentido, no un apoyo, digamos, oficial ni nada por el estilo, sino que como Fernando Musa, nuestro productor, había ya hecho varias películas al hilo en Salta, él ya tenía un buen conocimiento de qué equipo funcionaba bien, qué contactos tener, había como un reservorio de energía que pudimos aprovechar. Y después tuvimos mucho cuidado por ejemplo, en el casting, de hacer un casting aquí en Buenos Aires y también un casting allá en Salta, para ver si por lo menos para algunos roles podíamos aprovechar gente de allá, y lo mismo en el equipo técnico, es decir, trabajamos con técnicos de allá, porque hay un movimiento en Salta para tratar de afianzar una especie de mini industria cinematográfica, porque para ellos es de alto interés, ¿cierto? Porque hay poco trabajo en el norte y pocas alternativas de trabajo, es decir, es un poco siempre lo mismo. Y bueno, y nosotros queríamos contribuir en una pequeña medida a ese movimiento de cosas, y nos fue muy bien, es decir, todo el mundo resultó bien, todo el mundo trabajó bien, los actores, y por ejemplo Guido, el que hace de policía, de Améndola, es un actor que está basado en Salta. También la actriz que hace de Leticia en la película, que le dice al personaje que se vaya, que él no tiene nada que hacer ahí, que por favor se vaya rápidamente. Bueno, ella está ahí, ella no es de ahí, ella es de Buenos Aires y se radicó allá. Mira. Pero te quiero decir que hay
un reservorio de talento que nosotros tratamos de aprovechar. Claro. Me parece que es muy importante, ¿no es cierto?, a resultado igual de hacerlo. No, claro, claro. El parador es de verdad, el parador donde van a comer ellos. El parador es de verdad. Ahora, qué cosa, ¿no? Volvemos un poco a la película y decía, ¿cómo se conoce? Que ya le conoce los gustos, quién maneja, quién no maneja, si le puede poner vino, le recomienda hoy pollo no, mejor pasta. O sea, la rutina de ellos, ¿no? Ve que están en el aire libre, en la calle, es una rutina también. Sí, claro, para nosotros fue, digamos, vos podrías decir que todo ese comienzo de la película es lento, es documental, pero justamente el objetivo es establecer una rutina y después empezar a ver las pequeñas variaciones que van generando o lo que resulta ser una especie de cataclismo. Claro, entonces, claro. Es eso, es ir muy despacio para después poder ir más rápido, ¿no? Claro, pero uno pensaba un poco en la vida de ellos también, ¿no? Siempre igual, y bueno, cómo el personaje de Luis Machín se anima a romper con eso. Claro, ir a investigar, adentrarse en eso. Es como un poco quijotesco, ¿no? Por lo mismo que hablábamos antes, porque él al estar despegado de esa realidad que se va alejando de lo que él sabe y conoce, después él está sin armas. Cuando él abruptamente se reconecta con esa realidad y sale para hacer algo, para cambiar algo, él no tiene armas, no sabe de qué valerse. Y bueno, y es justamente esa inocencia quizás que lo lleva a bastante lejos en lo que está haciendo. Claro, y además yo personalmente jamás tuve ninguna sospecha de la honestidad del personaje de Manuel Vicente. ¿Viste? Después hay algo que pasa que no es tan tranquilo y tan honesto como el personaje de Machín. Y está muy bien logrado, además son dos buenos actores, realmente. Son muy buenos actores. Son muy buenos actores. Muy buenos los dos. Mucho nivel, la verdad que fue un privilegio trabajar con ellos. Ese festejo que se hace en el pueblo, ¿es una creación de ustedes? Pues sé que está la Diablada que baja en el carnaval, pero que era muy similar a la Diablada jujeña, pero esto era un festejo que ustedes mismos crearon. Sí, es un festejo que nosotros creamos, pero con la ayuda de gente local que, digamos, trabaja en eso, y no solamente trabaja en eso, sino que ese grupo que nos acompañó trabaja en reavivar esa tradición que ha decaído un poco. Entonces ellos estaban, digamos, muy contentos de trabajar con nosotros como un medio también de difundir nuevamente un poco lo que estaban haciendo. Te diré que lo que hicimos no es un calco de lo que se hace normalmente, sino que fue un poco adaptado a las necesidades dramáticas de la película. No, a mí me viene a la memoria eso, digo, debe tener una relación con esto que sucede en los carnavales jujeños, cuando carnaval baja, ¿no? Sí, las máscaras y todo. Claro. Y también decía, unas películas como de terror, esto de los cañaverales, porque también te da el entorno de las películas de terror, las historias de terror que uno ha leído, y con esa fila te daba mucho más todavía el terror. Bueno, porque aparte de lo que sucede es duro. Sí, bueno, en algunas películas de Orson Welles, por ejemplo, se usa este tipo de fiesta como un recurso, ¿no? Que acompañe la acción, que es una especie de comentario sobre lo que está pasando. Claro. ¿Cuánto tiempo te llevó filmarla? Y 2 meses. Allá en Salta estuvieron 2 meses. No, en Salta estuvimos casi 6 semanas. Ah. Sí. ¿Alojados en la capital de Salta o en Güemes? Sí, alojados en la capital de Salta. Qué lindo. Fue una de las suertes que tuvimos, fue que, porque claro, no estábamos buscando la Salta turística. No, claro. Entonces, y justo pudimos hacer un buen scouting de los lugares. Roy fue muy importante en eso, y entonces la logística se armó para que no tuviésemos que hacer grandes viajes a través de la cordillera, porque eso se come el día y terminas no haciendo nada, ¿no? Moviendo todos esos equipos y toda esa gente. Claro. Entonces esto nos, por ejemplo, Cobos, que es el pueblo que hace, digamos, del pueblito de la película, está a 20 minutos de Ciudad Salta por autopista. Así que llegamos a esa especie de decorado en el medio de la nada, en
en 20 minutos. Entonces Claro. eso para nosotros es oro, o Claro. por lo menos para la producción. No Claro. sé si para Claro. ¿Y con los micros, la línea de micros es real o...? Sí, sí, Balut es real, Es real. recibimos el apoyo de Balut. Qué bueno. Es una familia, ¿no? Jujeña, Balut, Ajá. de origen árabe, y ellos estaban muy interesados en participar. Ellos vieron inmediatamente que para ellos iba a ser una cosa buena. Nosotros también hicimos toda una filmación para ellos, para contribuir, digamos, a sus aspectos publicitarios, que es un material que para nosotros era inservible porque es un material turístico. Nosotros Claro. no queríamos eso, pero bueno, tuvimos el apoyo, como vieron, teníamos el mismo micro aquí, el mismo micro allá. Todo eso implicaba toda una logística dentro de la vida de ese micro que va y viene constantemente. Sí, aparte porque el micro debe ser un protagonista más de la película. Sí, hay otro aspecto también que logísticamente era difícil de resolver de buenas a primeras, que es el hecho de que los actores no manejan esos micros. Ah, claro. Entonces nosotros teníamos que crear la ficción de que ellos los manejan y que ellos son choferes de micros, y eso requirió muchísima planificación. Hay mucho estudio, hay digamos mucho ¿no es cierto?, blue screen, es decir, La parte de las cabinas, ¿no? Claro, Me imagino. las cabinas, de las estamos primeras. nosotros mismos rellenando las ventanas con otras imágenes, entonces había que planificar esas imágenes, Claro. las perspectivas de las imágenes, las velocidades de las imágenes, es bastante complejo. Claro, sí, es complicado, es complicado. Y volviendo a Machín, el personaje es obsesivo con el orden, la puerta que no cierra, Claro. con la responsabilidad. Sí, esa puerta es el símbolo de toda la película, porque Claro. él siempre está preocupado en si va a abrir o no una puerta. Claro. Entonces como que eso le es un leitmotiv que le va siguiendo, y que en algunos momentos es como un gag, pero a la vez es como el gag más serio de la película, porque es... Porque aparte solamente con él lo abre. Dígame. Solamente con él no abre la puerta, porque cuando viene el técnico abre y cierra normalmente. Claro, es como algo que tiene que ver con él. Claro, claro. No, la verdad que muy interesante, muy bien llevada. Atrapa el misterio que envuelve. No vamos a andar explicando qué pasa, pero una chica desaparece y tiene que ir a buscarla, ¿no? Claro. Y uno le despierta un montón de supuestos, ¿no? A mí me agarré por otro lado, me parece, quizás en su momento. Después lo hablábamos con los colegas. Pero de la chica, bueno, no vamos a estar contando. Después le pregunto fuera del aire, a ver cuál era. No, pienso que es una película que tiene que ver con nuestros fantasmas y con fantasmas colectivos, ¿no? Fantasmas sociales, porque él tiene una referencia a una época feísima que fue nuestra época de la dictadura, y después él se conecta con otra cosa que tampoco está bien, Claro. que es como una cosa más actual, pero que seguramente también existía en ese momento, Claro. y que seguirá existiendo. Es como que el mal ronda. Entonces, y hay también muchas cosas que traemos con nosotros y que en realidad no están cerradas, y que de pronto uno a veces tiene que ver si uno las confronta o no, o si uno simplemente deja que siguen estando. Claro. Y bueno, todo eso es parte de la temática de esta película. Ah, muy buena. ¿Vos querés que preguntarle algo, ¿El Lenita? casting de los actores lo hiciste o ya los tenías en mente? A Sí, Luis, sí, el casting lo hicimos. Yo no tenía ninguna duda en cuanto al personaje de Luis Machín. Yo no estaba seguro si Luis haría la película, porque el guión es un poco raro, porque contar estas cosas no es tan evidente. Entonces me acuerdo que nos reunimos con él, le mandamos el guión. Yo ya sabía de las condiciones de Luis como actor. Bueno, se los digo a ustedes, yo en particular pienso que es el actor argentino del momento, así me parece que él encarna lo argentino en este momento, y la ambigüedad de lo argentino, y lo hace maravillosamente bien, de distintas formas según la película, por supuesto. Es un ultra profesional, es una persona que le pasas la llave y de pronto se ha convertido en lo que vos querés. Sí. Entonces, bueno, nos juntamos con él en un café ahí en la avenida Santa Fe, y él había leído el guión y nos dijo, mire,
yo no sé, dice, porque hay cosas de esto que yo no entiendo. Entonces, yo me tuve que explicar, digamos. Claro. Yo me tuve que explicar, y en realidad lo que le dije es que nosotros tampoco sabíamos qué hacer con esas cosas, que eran como parte del asunto, que eran como parte de la problemática del asunto, y que no había una solución fácil, Claro. que había que encontrarla. Y bueno, y creo que eso le interesó y por eso hizo la película. Claro, no, Un está, desafío también. está bueno. Bueno, ¿cuándo se estrena? ¿El jueves próximo? El 24, sí. El 24 se estrena. No pudimos estrenar ahora el 17 porque creo que hay muchas. Hay muchas, sí, salidas, muchas muchas películas. películas argentinas, ustedes deben saber de eso. Sí, muchísimas. Y bueno, entonces hemos logrado el 24 y ojalá que nos vaya bien. Seguramente. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo No, por gracias. haber venido. Gracias, Juan. Bueno, Juan Dickinson de Destino Anunciado, que se estrena el próximo jueves 24, ya te lo vamos a recordar. Vamos a la